Bien, pues vamos a continuar con el programa y vamos a comenzar en este momento con el doctor Jaime Rivas Castillo. Es salvadoreño, es antropólogo social, licenciado en Filosofía por la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas UCA de San Salvador. Obtuvo su doctorado en Ciencias Sociales con especialidad en Antropología Social por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social CIESAS, Unidad Occidente en Guadalajara. Defendió su tesis doctoral intitulada Los que se quedan en el camino. Inmigrantes salvadoreños en Puerto Madero, Chiapas, en el año 2013. Ha escrito distintos artículos y capítulos de libros sobre los migrantes centroamericanos en tránsito por México, así como los que llegan a residir a la frontera sur de este país. Asimismo, ha realizado estudios entre migrantes extracontinentales que atraviesan la región, deportados salvadoreños, personas desplazadas por la violencia e inseguridad y jóvenes potenciales migrantes. Su última investigación, financiada por la Fundación Ford y en codirección con Rodrigo Parrini de la UAM Xochimilco, consistió en una aproximación etnográfica hacia las prácticas informales de solidaridad en el viaje de los migrantes centroamericanos hacia Estados Unidos. Sus últimas publicaciones en México son el capítulo Trayectorias emergentes, historias recurrentes, los inmigrantes salvadoreños en el Soconusco, Chiapas, en el libro Trabajo, Empleo y Vida Cotidiana de Centroamericanos en la Frontera Suroccidental de México, coordinado por Carolina Rivera Farfán y publicado por el CIESAS, así como el capítulo Balance Crítico del Plan Puebla-Panamá y Perspectivas del Proyecto Mesoamérica, Asimetrías Regionales, Límites del Modelo Maquilador y Datos Comparativos de la Región, en autoría con Daniel Villafuerte Solís, publicado en el libro El Sistema Migratorio Centroamericano. Actualmente dirige el Observatorio de la Juventud y Familia de la Universidad Don Bosco en El Salvador. Imparte cursos sobre metodología de la investigación y migraciones internacionales en distintos posgrados del país, donde también acompaña procesos de tesis de maestría y doctorado. Finalmente, trabaja en coordinación con organizaciones de la sociedad civil en Centroamérica, México y Estados Unidos, en la defensa de los derechos humanos de personas migrantes y refugiadas. Démosle un fuerte aplauso. Tengan muy buenos días. Es un gusto estar con ustedes acá. Pude vivir en Guadalajara durante un año, hace 10 años más o menos, cursando el doctorado, donde fuimos compañeros con el doctor Eduardo Camacho, quien me invitó a esta actividad tan importante. Le agradezco a él y a la Universidad de Guadalajara, en este Centro Universitario de Lagos, para poder estar aquí con ustedes y poder compartir desde la perspectiva de Centroamérica cómo estamos viendo la migración en tránsito por México. Así es que un gusto de encontrarme aquí en Lagos, conocer esta preciosa ciudad que apenas tuve un rato anoche, ya un poco tarde, pero hoy en el día sí ya nos vamos a ir por ahí a algún barcito a conocer algo en el centro. Así es que gracias por estar aquí, por haberse quedado a esta segunda parte de esta actividad. Básicamente yo hago lo que hace el doctor Jorge Durán en Estados Unidos, yo lo hago aquí en México, es decir, trato de aproximarme a la migración centroamericana que transita por México y se queda en México. Básicamente es ahí donde yo he estudiado desde el 2007 más o menos, que llegué a este hermoso país y que por razones laborales y familiares pues me regresé a Centroamérica, concretamente a El Salvador, salud, en donde resido ahora. Me da gusto también compartir con mis compañeras, con quien también hay una amistad también de trabajo con Adriana, y ahora pues que tengo el gusto de conocer a la compañera Alma también, y sobre todo pues con una institución tan importante como IMUMI, ¿verdad? Allá en Ciudad de México. Así es que mucho gusto. Lo que yo traigo a presentar es una provocación, digamos, sobre lo que México de algún modo está atravesando y está haciendo, digámoslo así, con la migración centroamericana
que pasa por este país y que llega a quedarse. Una provocación en el buen sentido, es decir, mi intención es visibilizar en este momento una población que tradicionalmente ha sido invisibilizada, y para esto hay razones, digamos, y que es justo con la caravana o las caravanas que han venido en los últimos meses, sobre todo desde octubre del año pasado, con que comienza a visibilizarse con más fuerza. Antes de eso ya había mucha migración centroamericana, pero no la veíamos como se ve en estos días. Entonces, en ese sentido, pues es que traigo esta presentación para ustedes. El argumento lo pienso desarrollar en tres partes. El primero es que a esta fecha los migrantes centroamericanos siguen estando presentes en México, ¿verdad? Por dos razones fundamentales. Una de ellas es la que clásicamente sabemos y nos imaginamos, y donde está nuestro imaginario social, digamos, es que los centroamericanos transitan por México, pasan por los albergues, a veces los vemos en los cruceros, a veces los encontramos en los caminos, o los vemos en las noticias, pero también hay una parte de ellos que viene a quedarse a México, ¿verdad? Y esta es una cosa que hay que visibilizarlo también, sobre todo en algunas regiones del sur, pero también en ciudades diseminadas a lo largo de la geografía mexicana. Por ejemplo, en Guadalajara hay ya una presencia importante de centroamericanos que se han quedado a vivir prácticamente de los años 80 y que sigue alimentándose ese flujo de destino, ¿verdad? En El Salto también había una población centroamericana ya identificada desde hace algunos años. Entonces, la primera cosa a desarrollar, o el primer argumento es que México en la actualidad sigue siendo territorio de tránsito y de destino de población centroamericana. Como bien decía Jorge Durán, la migración centroamericana se diferencia, entre otras cosas, de la mexicana, en que, si bien, como Jorge nos decía, hay un mensaje bastante esperanzador, en tanto que en México los migrantes mexicanos en Estados Unidos estarían regresando, ¿verdad? Y que hay condiciones de desarrollo y hay oportunidades, digamos, en México, aunque habría que diferenciar también de lo que ocurre en otras regiones como en el sur, donde no se dan estas condiciones de desarrollo. En el caso de Centroamérica no contamos con estas condiciones, por lo cual es alarmante, digamos, el incremento de migración, ya sea por tránsito por México con destino a Estados Unidos, como voy a ver más adelante, la búsqueda de otros destinos alternativos. O sea, mi mensaje no va a ser tan optimista como el de Jorge Durán respecto de la migración mexicana en Estados Unidos. El mío es un mensaje más pesimista, ¿verdad? Ya lo vamos a ver por qué. Ahí les muestro un mapa de Médicos Sin Fronteras, que es de los, digamos, de los más conocidos, un poco para caracterizar por dónde es que están pasando los centroamericanos. Como les decía hace unos instantes, ustedes probablemente se los habrán encontrado algunos en los cruceros, en algunos debajo de los puentes a veces. Bueno, ahora en los medios por el tema de la caravana se visibilizan más, pero ¿por dónde pasan? Bueno, fundamentalmente hay dos puntos grandes de ingreso, ¿verdad? Si bien hay múltiples puntos de cruce ilegal o irregular, pero por lo menos son dos grandes bloques, digamos, de entrada. Uno hacia la costa de Chiapas, fronterizo con Guatemala, que da origen a esa ruta allá en Tapachula, ¿verdad? Y esa zona. Y la segunda en el estado de Tabasco, ingresando por la localidad de Tenosique y que se interna por el Golfo de México, ¿verdad? Con destino hacia Veracruz y Tamaulipas. Esos son los dos puntos de ingreso, digamos, no voy a decir nada nuevo con esto, y ahí están un poco 6 rutas distintas. Nosotros, de hecho, estaríamos en este momento en una de las rutas muy importantes y que con el tema de la caravana o de las caravanas últimas se visibilizó mucho porque fue justamente la ruta que utilizó la caravana, ¿verdad? Para llegar hasta Tijuana. Bueno, la ruta de Occidente, que debemos de decir que es la relativamente más segura, ¿verdad? Por lo menos para las personas migrantes, en donde, por ejemplo, las prácticas de solidaridad hacia los migrantes, a las personas migrantes en las caravanas fue muy evidente, ¿verdad? Es la ruta más larga, ciertamente, ¿verdad? Llegar a Tijuana, si nos instalamos en Tapachula,
y vemos la otra frontera, estamos hablando de la ruta mucho más larga, ¿verdad? Pero, como les decía, es la ruta más segura, ¿verdad? Entonces, si los migrantes querían llegar, en este caso a Tijuana, ¿verdad? En las caravanas, por eso fue que tomaron esta ruta, ¿verdad? Que es donde estamos en este momento. A la actualidad, pues, estas son las rutas que siguen utilizando los migrantes en tránsito por México. La segunda idea que quiero destacar como parte de este argumento central es que, sobre todo con esto de las caravanas que se evidenciaron desde la segunda mitad del año pasado, prácticamente de octubre, los migrantes nos están evidenciando con las caravanas las estrategias que de hecho ya han utilizado durante muchos años, pero que con las caravanas adquieren una connotación mucho más fuerte y más visible, ¿verdad? Es decir, la caravana es la última, digámoslo así, estrategia utilizada por las personas migrantes para poder atravesar México, y es la más visible. Eso no quiere decir que antes, primero, que no atravesaran México, ya lo hacían desde hace décadas, y segundo, no quiere decir tampoco que no habían otras estrategias. Entonces, pero más bien las caravanas es la última de esas estrategias que han utilizado los centroamericanos. Esta fotografía creo que nos evidencia lo que representa la caravana para el imaginario social, para ese escenario donde se construyen los discursos, los símbolos, las representaciones asociadas a la migración centroamericana. Hace 2 años era imposible ver esto, ¿verdad? De hecho, si un poco pasamos revista a la legislación en México para abordar el tema de la migración en tránsito, si nos remontamos a la Ley General de Población, por ejemplo, era impensable que alguien en un punto de las rutas migratorias subiera a una persona migrante a su vehículo, por ejemplo, para avanzar en el camino, digamos. Era impensable porque la misma ley imponía sanciones, penalizaba pues el mero hecho de trasladar a alguien que viajara en situación irregular hacia el norte. Por ejemplo, uno podría subir al carro, por ejemplo, o al transporte de alguien hacia el sur y no pasaba nada. De hecho, donde los controles a la inversa son inexistentes. Pero trasladar a alguien, por ejemplo, de Chiapas a Oaxaca, era algo que si te atrapaban eras tipificado como traficante de personas o pollero, ¿verdad? O coyote. Esta fotografía, por lo tanto, nos muestra cómo el traslado de personas migrantes en el marco de la caravana hacia el norte de la República estaría, digamos, enfrentando incluso el tema de la legislación nacional. La nueva ley de migración, que ya data de 2011, de hecho tampoco nos permite ver cómo poder legalizar, digamos, esta práctica, es decir, trasladar a las personas que viajan en situación irregular, sobre todo las centroamericanas, hacia algún punto de la frontera con Estados Unidos es algo penado, digamos, por la ley. Pero lo de las caravanas nos permitió evidenciar cómo se están rompiendo ciertos esquemas. Hace 2 años era imposible ver esto y creo que esta fotografía nos refleja, digamos, cómo está cambiando un poco el paradigma respecto de cómo México está recibiendo, cómo está aceptando, cómo está visibilizando la migración centroamericana en tránsito por este país. Hay que decir también que según evidencias recabadas en etnografías en el sur de México, siempre hay una diferencia importante entre el abordaje a las personas que van en tránsito respecto de las que se quedan en muchas de estas localidades. Por ejemplo, es más fácil que se les ayude a los que van en tránsito porque se sabe que son personas que al día siguiente ya no van a estar. Pero ¿qué pasa con aquellos que están ahí permanentemente? Digamos, el trato suele ser diferenciado. Sabíamos que en las caravanas la gente simplemente se les ayudaba por un tramo y sabían que al día siguiente ya no iban a estar en estas localidades. De hecho, por eso fue el problema en Tijuana, ¿verdad? De cierto sector de la ciudad de Tijuana que se opuso a la presencia de los centroamericanos allá. La tercera parte del argumento es que, lamentablemente, y aquí va un poco lo pesimista de mi presentación,
Lamentablemente, en el caso de Centroamérica, no tenemos evidencias para sostener que la migración sea algo que va a bajar, disminuir, como sí está ocurriendo en el caso de la migración mexicana, ¿verdad? Por el contrario, lo que evidenciamos es que las causas, sobre todo de tipo estructural, que están motivando la emigración de los centroamericanos desde sus países, concretamente desde Honduras, Guatemala y El Salvador, lejos de ser abordadas por los gobiernos y por otros actores en nuestros países, esas causas se están agudizando. Entonces, esto nos autoriza a decir que la migración centroamericana de tránsito por México y aquella migración que también llega a México para quedarse es un fenómeno que va a acompañar a México durante mucho tiempo. O sea, no tenemos indicios que nos digan que la migración centroamericana baje, ¿verdad? Como sí lo podría estar pasando con la migración mexicana. ¿Por qué? ¿Verdad? Este es uno de los digamos, motivaciones más importantes por las cuales la gente no emigra, sino que huye de Centroamérica. Esta fotografía está tomada en una localidad en San Salvador, en donde el control territorial es el control establecido por las maras o pandillas. Aquí en este caso es un graffiti de la Mara Salvatrucha, ¿verdad? Que controla, por ejemplo, y aquí se los cuento, ¿verdad? De donde yo vivo, ¿verdad? En uno de los municipios más violentos del área metropolitana de San Salvador, controla del muro perimetral hacia el norte, digamos, de mi colonia, es la Mara Salvatrucha, donde el control territorial se expresa en prácticas como, por ejemplo, el ver, oír y callar. ¿Qué significa esto? Que si una persona, por casualidad o porque simplemente vive ahí, se da cuenta de algún hecho delictivo cometido por algún pandillero, ¿verdad? Lo que debe hacer, según la norma local establecida, es, si vio, es guardar total silencio, ¿verdad? Y jamás, pero jamás de los jamases, por ejemplo, acercarse a un policía, porque esto es sentencia de muerte para alguien en estas localidades. Esta es solo una de las causas que más adelante voy a desarrollar, estructurales, que están motivando, están provocando, digamos, ese desplazamiento forzado de personas migrantes, salvadoreñas y hondureñas fundamentalmente, pero también guatemaltecas, y es algo que lejos de resolverse en nuestros países se está agudizando, por lo cual, como decía en la tercera parte del argumento, la migración centroamericana por México es algo que nos va a acompañar durante mucho tiempo, ¿verdad? No tenemos ningún indicio que nos diga lo contrario. Comencemos a desarrollar el argumento. Desde que allá por la mitad de los años 80, estos dos señores que son pioneros en la migración de tránsito por México, Manuel Ángel Castillo, ahora en el Colegio de México, y Rodolfo Casillas, que me parece que sigue en Flaxo, México, desde que ellos comenzaron a acercarse, a querer caracterizar la migración centroamericana de tránsito por México, hasta nuestros días hay ciertos elementos que se mantienen constantes, digamos, como por ejemplo el carácter irregular de este flujo, ¿verdad? Si bien puede haber un flujo mínimo de migración centroamericana de carácter regular, o sea legal, ¿verdad? Por México, la mayor parte de esta migración ocurre al margen de los cauces legales, o sea, lo más probable es que los centroamericanos que ustedes han visto en los cruceros, en algún semáforo, en algún gasolinera o en el Oxxo, digamos, son centroamericanos que van transitando por México de manera irregular. ¿Por qué? Por algo muy sencillo. Si uno se acerca a la Embajada de México a San Salvador, la posibilidad de que obtenga una visa es incluso más limitada que una visa de Estados Unidos. No sé si ustedes sabían esto, pero ir a una embajada de México en San Salvador, en Tegucigalpa o en Ciudad de Guatemala, los requisitos que establecen las embajadas en estos países son más difíciles de cubrir que incluso para obtener una visa hacia Estados Unidos. Entonces, es muy difícil que un migrante centroamericano pueda cruzar México justamente de manera regular. Eso es una de las cosas que se mantienen constantes desde que Manuel Ángel Castillo y Rodolfo Casillas hacían sus estudios allá por mitad de los años 80.
Esta fotografía fue tomada por este señor Torres. Este es un migrante salvadoreño que venía huyendo de la pandilla. Esta fotografía está tomada en el Estado de México y la historia de él representaba justamente eso de lo cual hablaba antes. Gente que tiene que salir de la noche a la mañana de sus lugares de origen por temas como amenazas de las pandillas o el mero hecho de haber sido testigo, por ejemplo, de un delito cometido por algún pandillero. Por aquella regla del ver, oír y callar, ¿verdad? A veces la única salida es salir corriendo, ¿verdad? Porque el hecho de haber visto te compromete, aunque no digas nada, ¿verdad? Entonces, no es tan sencillo. ¿Cómo está, digamos, el tema de la migración centroamericana por nacionalidades? En primer lugar, más del 90% de los migrantes que transitan por México son centroamericanos. Esto a juzgar por las cifras manejadas por el Instituto Nacional de Migración a la hora de repatriar a estas personas hacia sus lugares de origen. En algunos momentos los centroamericanos han llegado a ocupar el 95%, 96% de todas las repatriaciones o devoluciones hacia los países de origen de población migrante detenida en México, ¿verdad? Entonces, la migración en tránsito por México, que si bien abarca otras nacionalidades, es fundamentalmente centroamericana, particularmente a los países del norte de Centroamérica. Es decir, si uno se va a las estadísticas del Instituto Nacional de Migración, aparecen algunos nicaragüenses, por ejemplo, aparecen algunos costarricenses y aparecen algunos panameños, pero en su gran mayoría son hondureños, salvadoreños y guatemaltecos. Por otro lado, en cuanto a la composición por sexo, la gran mayoría son hombres, ¿verdad? Pero tenemos evidencia, sobre todo cuando son retornados a nuestros países, que ha incrementado levemente la participación de las mujeres. Tenemos que alrededor de 2 de cada 10 personas migrantes centroamericanas retornadas a sus países de origen son mujeres. 8 de ellos son hombres. Por otro lado, esa migración en tránsito por México, como ustedes lo saben muy bien, también está compuesta por niñas, niños y adolescentes que viajan, por ejemplo, para fines de reunificación familiar con sus seres queridos en Estados Unidos o por razones asociadas a la violencia en el caso de adolescentes. Por ejemplo, es muy sabido que en El Salvador y en Honduras, por ejemplo, que los niños de 12 años o de 10 años incluso ya son presa de pandilleros que los utilizan para hacer ciertas actividades, como por ejemplo ir a recoger el pago de la renta, decimos allá. Para allá pagar la renta no es pagar la casa, sino que es pagar la extorsión de la que los pandilleros hacen. Aquí se dice pagar la cuota, en el caso del narcotráfico, por ejemplo. Allá es pagar la renta. Entonces, la pandilla utiliza a niños de 10 años, por ejemplo, a ir a cobrarle al dueño de la tienda la renta respectiva. Entonces, los niños de 10, 12 años ya comienzan a involucrarse, digamos, en el tema de la pandilla desde este punto de vista. O son utilizados también para vigilar la entrada y salida de personas extrañas a las comunidades. El niño de 12 años, por ejemplo, siempre anda un celular que se lo ha dado el pandillero, el líder de la pandilla, para que le reporte cuando la policía está cerca, cuando llega alguien extraño a la comunidad, digamos. Entonces, desde niños ya comienza a configurarse esta participación en las pandillas. Por eso es que muchos niños y adolescentes también están huyendo de Centroamérica. Y muchos de ellos viajan de manera no acompañada, es decir, no van con sus padres, madres, seres queridos cercanos, sino que van con traficantes de personas y en algunos casos también viajan unidades familiares. Entonces, esto es muy brevemente dicho de que, digamos, la composición de los migrantes, del flujo de migración de tránsito por México. Este dato está tomado de esta encuesta nacional de personas migrantes en tránsito por México que presentó el año pasado la CNDH, y un poco refleja esto de la nacionalidad que yo les comentaba, ¿verdad? No es un dato, digamos, no es un dato que se desprende del Instituto Nacional de Migración, o sea, no responde a las detenciones y repatriaciones realizadas por el INM, sino que más bien es una encuesta que se hizo en varios puntos de las rutas migratorias por parte de la UNAM, si no me equivoco, y la CNDH, una encuesta cuya muestra fue de 1000 personas más o menos,
y ahí se notaba como el 70% son personas originarias de Honduras, seguida del 12% de El Salvador y 10% guatemaltecos. Como ven, hay otras nacionalidades también, Haití, Nicaragua, Cuba, incluso extracontinentales como Ghana, República del Congo, Camerún, ¿verdad? Armenia, hasta de Rusia, ¿verdad? Aparecía ahí. Pero la gran mayoría, como ven, un poco para reforzar lo que les decía antes, son hondureños, salvadoreños y guatemaltecos. De hecho, si nos vamos a revisar los datos que ha generado, por ejemplo, el Colegio de la Frontera Norte, tratando de caracterizar las caravanas presentes en Tijuana, es muy similar la composición. En su mayor parte son hondureños, seguidos de salvadoreños y guatemaltecos. Los migrantes en tránsito por México siguen utilizando las mismas rutas, ya presentaba el mapa anteriormente, ¿verdad? Pese a dificultades coyunturales y a las mismas dificultades estructurales presentes en México. Por ejemplo, una dificultad coyuntural entre 2015 y 2017 más o menos se implementó con fuerza en México un programa de contención migratoria que se llamó Programa Integral Frontera Sur, todavía gobernando Enrique Peña Nieto, ¿verdad? El Programa Integral Frontera Sur fue una respuesta del Estado mexicano ante el llamado de el entonces presidente de Estados Unidos, Barack Obama, para dar una respuesta desde los países de tránsito, en este caso México y en parte Guatemala, para frenar de algún modo la migración irregular de niños, niñas y adolescentes no acompañados y contrarrestar la que Obama llamó crisis de los niños, que era una crisis administrativa, que consistía en que Estados Unidos no podía procesar con la celeridad debida las solicitudes de una cantidad impresionante de niños, niñas y adolescentes que llegaron a saturar el sistema de procesamiento de solicitudes en la frontera sur de Estados Unidos. Cuando Obama declara la crisis en el 2014, se refería a una crisis administrativa para Estados Unidos. Nosotros más bien veíamos que la crisis, desde un punto de derechos humanos, estaba en los niños, en la situación de los niños que estaban sufriendo una serie de vejámenes en las condiciones en que estaban siendo detenidas. Ustedes habrán visto fotos, por ejemplo, de niños prácticamente enjaulados o en centros no adecuados para poder albergar a niñez y adolescencia migrante. Como respuesta a esa declaratoria de crisis de Obama, por parte de Obama, la respuesta de Enrique Peña Nieto fue implementar de la noche a la mañana, ¿verdad? Y sin ningún documento así que mostrara exactamente de qué iba a hablar ese programa Frontera Sur, se implementó sobre todo en los estados del sur de México, Chiapas, Oaxaca, Veracruz y Tabasco sobre todo, un plan que pretendía dificultar, por ejemplo, que los migrantes abordaran el tren de carga. Bueno, entonces, si bien aquella foto de hace 10 años en donde la migración en tránsito era representada por la bestia, ¿verdad? En el imaginario estaba eso mucho de la bestia, y ustedes veían, por ejemplo, allá en Guadalajara se pasaba el tren con la gente arriba, ¿verdad? Las patronas habían hecho, por ejemplo, en Veracruz ya un importante esfuerzo de brindar ayuda y asistencia a personas migrantes que iban a bordo del tren, pero una consecuencia inmediata del programa Frontera Sur fue que los migrantes tuvieron que cambiar sus estrategias debido a la imposibilidad, por ejemplo, de subirse a un tren de carga que iba a una excesiva velocidad, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacía la gente? A mí me tocó ver a gente que iba corriendo detrás del tren a una gran velocidad para tratar de abordarlo, lo cual incrementaba el riesgo, por ejemplo, de caer del tren y ser mutilado por el mismo, ¿verdad? Y otra dificultad importante es la presencia del crimen organizado en México, sobre todo asociado al narcotráfico, como ustedes bien saben, ¿verdad? Por lo cual las rutas de los migrantes en tránsito vienen a coincidir con las rutas precisamente del narcotráfico, ¿verdad? Pese a ello, pese a esas dificultades, los migrantes no tienen de otra que utilizar las mismas rutas. ¿Por qué? Sobre todo utilizan las rutas mucho menos ahora ferroviarias, es decir, el tren, pero sí utilizan las carreteras principales, ¿verdad? Por donde van no solo en autobuses, sino a veces en condiciones infrahumanas, por ejemplo, dentro de grandes contenedores, con todo lo que ustedes pueden imaginarse que puede suceder adentro de un contenedor con 100 personas adentro, ¿verdad? Hace poco escuchamos el testimonio, por ejemplo, de un muchacho salvadoreño que decía
íbamos uno sobre otro, literalmente dentro del contenedor, para poder caber más dentro del contenedor y a una gran velocidad para poder salir lo más pronto posible de la ruta en donde iban. ¿Cuáles son esas rutas y regiones? Ya en el mapa había presentado algunas, pero en este caso me voy a centrar más en lo que estos señores, Martínez, Cobo y Narváez, en un informe presentado en el 2015, caracterizaban 5 regiones: la fronteriza del sur, el sureste, la central, el centro norte y fronteriza del norte. Voy a presentar unos mapas justamente para evidenciar un poco qué es lo que pasa ahí. Esta es la región fronteriza del sur. Esos pequeños, digamos, oscuros en el mapa son los que la misma CNH identificaba en su informe como los lugares más riesgosos para los migrantes. Por ejemplo, ustedes pueden ver cómo toda la parte de Tenosique, que se interna por Tabasco y en camino hacia Veracruz, es donde más sombreado está, justamente por la presencia del crimen organizado. Este fue de un informe del 2011, donde los Zetas todavía, o cuando los Zetas todavía era una fuerza importante, digamos, en esta zona, y un poquito en la zona sur, ¿verdad? Aquí en la costa de Chiapas, Huixtla, la zona de Tapachula y la frontera con Oaxaca, entre Tonalá, por ejemplo, y el istmo de Tehuantepec. Como ven, por ejemplo, allá Tapachula es la zona en donde más se dan las detenciones de migrantes, seguido de El Güeyate en Chiapas, que es otra caseta migratoria. Este mapa está centrado en donde más detenciones ocurren de personas migrantes centroamericanos. La región del sureste, ahí ya vemos un poquito más internado al territorio mexicano. Vemos de nuevo la región peligrosa del Golfo de México, ¿verdad? Y un poco la región del sur de Veracruz. Esta es la región central, donde ya vemos otra serie de zonas riesgosas para las personas migrantes, por ejemplo San Luis Potosí, que está ahí en la parte central, y obviamente toda la parte norte de Tamaulipas y un poquito Nuevo León, ¿verdad? Ahí en la frontera norte, con presencia importante de grupos del crimen organizado. Y esta es la región centro-norte, ¿verdad? También en donde, por ejemplo, en Saltillo, es donde más ocurren detenciones, seguido de Mazatlán, en Sinaloa, ¿verdad? Un poco más abajo pues está Jalisco, ¿verdad? Y la última es la frontera norte, o fronteriza del norte, donde vemos también esos puntos de cruce muy importantes como Nuevo Laredo en Tamaulipas y Hermosillo en Sonora. Quiero pasar ya a las nuevas estrategias. Ante todas estas situaciones que están experimentando los migrantes centroamericanos, ¿qué están haciendo para poder sortear, digamos, los controles migratorios? La primera gran, digamos, estrategia de la cual nos damos cuenta hoy y que se ha hecho muy visible, evidentemente, es el de las caravanas. Las caravanas, como decía hace unos minutos, era algo que no veíamos hace 2 años, hace 1 año, era impensable, digamos. Sí había algunos indicios de que la colectividad, por ejemplo, blindaba de algún modo a los grupos de migrantes. Vimos hace 2 o 3 años, por ejemplo, cómo los llamados viacrucis de los migrantes que se organizaban, algunos desde el albergue de la 72, el albergue de la 72 allá en Tabasco, organizaban a los migrantes de tal modo que fuera un grupo transitando por México de manera colectiva, ya se hacía visible, digamos, pero no con la fuerza que se han hecho las caravanas. De hecho, no se decía las caravanas, se decía el viacrucis migrante. Y llegaban a puntos centrales de México, digamos, para tratar de incidir de algún modo políticamente en sectores importantes de la política mexicana. Veíamos también las caravanas, que así se llamaban, sí, de madres de personas fallecidas y desaparecidas, que desde el 2010-2011 estaban transitando también por algunas regiones de México para visibilizar el tema de la necesidad de crear mecanismos efectivos de búsqueda de personas fallecidas y desaparecidas en tránsito por México, y estos eran los antecedentes, digamos, más inmediatos de lo que hoy sí conocemos como las caravanas. O sea, las caravanas de madres, de las cuales, por ejemplo, hoy casi no se habla, no se escucha ya de las caravanas de madres, pero precisamente, por ejemplo, después de la primera caravana de octubre, pasó una caravana de madres y les aseguro que no la escucharon. No se habla ya de las caravanas de madres, cuando fueron las primeras, digamos, en tratar de visibilizar colectivamente derechos de estas personas. Pero las caravanas, por tanto, son solo la última muestra
de estas estrategias implementadas por los migrantes para lograr sus objetivos. Ante el endurecimiento de los controles migratorios y ante la imposibilidad de que la gente sobreviva en los países de origen, aquí es una de las estrategias utilizadas, no es las caravanas, sino más bien es que la gente llega a México a quedarse en varias localidades, en donde ya están estableciendo estos migrantes redes sociales y familiares importantes que hacen que, por ejemplo, mucha de la gente que vienen en las caravanas, saliendo desde Centroamérica, no tengan destino Estados Unidos, sino que tienen como destino llegar, por ejemplo, a Monterrey, a Guadalajara, a Ciudad de México, al Estado de México, o quedarse en el camino en el sur, ¿verdad? Es decir, yo creo que eso conversábamos en la mañana con Jorge Durán, no tenemos todavía datos estadísticos, no tenemos evidencias oficiales que nos muestren esta presencia centroamericana de destino en México, pero ciertamente parte de las estrategias de los migrantes centroamericanos en este momento, que no pueden ya vivir, yo pongo sobrevivir, ¿verdad?, en sus países de origen, y no pueden llegar a Estados Unidos, lo que están haciendo pues es quedarse en México. Lo que no tenemos es evidencia oficial de ello, pero basta inmersiones etnográficas en algunas localidades para darse cuenta de la presencia de estos centroamericanos. Una segunda estrategia es la búsqueda de nuevas rutas. Por ejemplo, ante lo que les decía de la imposibilidad de abordar el tren, tuvimos la oportunidad de estar en La Patrona, en Veracruz, hace un par de años, y aquellas imágenes que se veían antes, ¿verdad? Incluso hay un video muy bonito, ¿verdad?, del tren de las moscas y otros que se han hecho sobre la labor de las patronas, donde se veían los trenes de carga llenos de las personas. Digamos, a veces pasan en las patronas días en que no hay presencia casi de centroamericanos. ¿Por qué? Porque ya no abordan el tren de carga como lo hacían antes. Ante esto, lo que hacen los migrantes es buscar otras rutas, exponiéndose a otro tipo de riesgos. Y, por ejemplo, hace que se hayan encarecido los servicios de un traficante de personas. Como decía Jorge Durán también antes, ahora está costando, por ejemplo, desde El Salvador, un viaje relativamente seguro por México para llegar a Estados Unidos está costando hasta $10,000. Si se trata de niñas, niños, adolescentes, puede encarecerse aún más el viaje. Incluso un coyote te puede ofrecer tramos por avión, con lo cual encarece aún más, no sé cómo le hacen, ¿verdad?, así para viajar por avión, digamos, pero se encarecen mucho más los servicios de estos traficantes de personas. Y la tercera, un poco quiero cerrar con cuál es el significado de las caravanas. Primero, la fuerza de la colectividad. No quiere decir que antes no viajaran colectivamente. Sí, se daban desplazamientos de manera colectiva, pero eran grupos relativamente pequeños, 15, 20 personas que se conocían o ya venían emigrando juntos, algunos se encontraban en los albergues, se juntaban, por ejemplo, los que tenían dinero con los que conocían las rutas, pero no tenían dinero, habían, digamos, vínculos que se establecían en el tránsito y que se rompían esos vínculos al llegar a alcanzar un objetivo. Veíamos pues grupos, pero nunca habíamos visto la magnitud de lo que estamos viendo con las caravanas. Entonces, primer significado es el peso y la fuerza de la colectividad. Pero no, yo invitaría a que no veamos románticamente ese peso de la colectividad. Esa colectividad es más bien una suma de individualidades, es decir, una vez que la gente alcance su objetivo, se rompe, se acabó, digamos. La fuerza de la colectividad es más bien alcanzar un objetivo. Lo empezamos a ver en Tijuana, por ejemplo, en el albergue. Una vez que la gente llegó, y digamos, si no pudo cruzar, comenzó a desdibujarse la caravana, ¿verdad? Por otro lado, el significado de la mediatización y visibilización. Por primera vez creo que en México se está visibilizando con fuerza la presencia de los centroamericanos que están atravesando el país. Digamos, hoy ya no hay pretexto de que no pasan, de que no existen, digamos, sí se están visibilizando y creo que aquí los medios, no solo nacionales, sino internacionales, han tenido un tremendo peso. Y el uso de las redes sociales ahora, ¿verdad? Por otro lado, la solidaridad. Hemos visto y hemos sido testigos de cómo México se ha organizado para ser solidarios con las personas migrantes que van en las caravanas.
No es que no lo fueran antes, pero también se ha visibilizado mucho la solidaridad, ¿verdad? Y eso es importante verlo desde Centroamérica, que es la otra cara de la moneda de la migración en México. En México no solo se agrede, no solo se violenta a las personas migrantes, sino también que se les ayuda. También hay oportunismo de algunos actores, por ejemplo, traficantes de personas que se aprovechan de las caravanas para hacer su negocio, ¿verdad? También hay políticos que han utilizado el tema de la caravana para poder decir, es que tu gobierno está fracasando, es que el gobierno de Honduras está fracasando, es que el gobierno de El Salvador está fracasando. Digamos, también hay oportunistas. Pero en cualquier caso, lo que nos está mostrando la caravana, y esta es una lectura desde Centroamérica, es la desesperación y la desesperanza. Las individualidades que van en la caravana son individualidades desesperanzadas. No hay esperanza en Centroamérica, y aquí viene mi mensaje más pesimista, ¿verdad?, sobre lo que pasa en Centroamérica. Finalmente, las causas, ya con esto concluyo. Lejos de ser abordadas estas causas en nuestros países, si uno piensa en la situación de Honduras, por ejemplo, si uno piensa en la situación de Guatemala o El Salvador, no vemos ningún signo de esperanza de que las cosas vayan a cambiar para bien, ya sea en el corto o mediano plazo. No vemos ninguna luz de esperanza. Por el contrario, estas causas tienden a agudizarse. Les muestro esta gráfica generada por la OIM, allá. Una de las dificultades que tenemos en Centroamérica es la generación de datos, de información. Por eso es que la OIM ha tratado de fortalecer las capacidades de los estados o de los gobiernos en Centroamérica para esto. Vean cómo en el 2016, por ejemplo, y veamos el papel de México como contención de flujos migratorios. En el 2016, México deportó a más centroamericanos que Estados Unidos, por primera vez en la historia reciente. ¿Quién le está haciendo la chamba a Estados Unidos? El 63%, casi el 64% de las personas repatriadas a Centroamérica o deportadas fueron desde México. El 36% lo fueron desde Estados Unidos. Vean un poco la composición por nacionalidad, ¿verdad? Aquí salvadoreños fueron 52.560 personas. Para México a lo mejor 52.000 personas no es mucho, pero para un país pequeño como el nuestro, que cabe 3 veces solo en Chiapas, bueno, solo en el estado de Chiapas caben 3 El Salvador, ¿verdad?, con 6 millones de personas, 52.000 personas no son poca cosa para nosotros. En Guatemala la cifra fue de 94.000 personas deportadas y en Honduras 69.000. ¿Qué pasó en el 2017? Ese es el dato de 2017. México disminuyó, ¿verdad?, al 48%, Estados Unidos incrementó, ¿verdad?, y se mantuvo así. El 2018 estaba casi parejo, ¿verdad?, justo al término del gobierno de Enrique Peña Nieto, ¿verdad? O sea, ¿quiénes están deportando a más centroamericanos? Casi que en este momento México y Estados Unidos están igual, ¿verdad? El gran desafío aquí es, para nosotros como centroamericanos, ¿qué va a pasar en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ¿verdad?, que ha evidenciado un trato diferenciado? Por ejemplo, el comisionado del Instituto Nacional de Migración, Tonatiuh Guillén, que es colega académico, acaba de estar en San Salvador y en Tegucigalpa con un mensaje conciliador. Nosotros queremos ver al final del año cómo se refleja esto en las estadísticas. Es decir, ¿México le va a seguir haciendo la chamba a Estados Unidos? Esa es la pregunta. Un poco el argumento, ya para cerrar. ¿Por qué es que estamos tan jodidos? Perdonen la expresión. ¿Por qué estamos tan mal? ¿Por qué no traigo un mensaje optimista? En Guatemala, por ejemplo, más de la mitad de los hogares viven en situación de pobreza. 23 de ellos en pobreza extrema. En Honduras la situación es más crítica. El 64.3% de la población vive en situación de pobreza. No en vano, los hondureños son los que más están emigrando hacia Estados Unidos y pasan por México. En El Salvador
es el 34% de los hogares que viven en condición de pobreza multidimensional, que es una nueva forma de medir la pobreza más allá del ingreso, ¿verdad? Entonces, por razones económicas, de hecho, estos datos han incrementado en los últimos años. O sea, cada vez hay más pobres en Centroamérica. Evidentemente, desde el punto de vista económico, es muy difícil que las personas se vayan a quedar en nuestros países. Y el último gran problema que estamos teniendo en este momento, la violencia y la inseguridad. Honduras y El Salvador se disputan, lamentablemente, durante los últimos años, los primeros lugares a nivel regional, latinoamericano incluso, en cuanto a la tasa de homicidios. En 2015, por ejemplo, El Salvador tuvo una tasa de homicidios de 105 por cada 100.000 habitantes. México nunca ha llegado a esos datos espeluznantes, diríamos, desde Centroamérica. O sea, es más probable que un joven salvadoreño sea asesinado a que un joven de Lagos, ¿verdad? Por el solo hecho de ser joven. Esto evidentemente motiva un desplazamiento forzado por sobre todo la presencia de maras y pandillas, con esta regla que les decía del ver, oír y callar, ¿verdad? Es decir, el que no calla muere, ¿verdad? Literalmente. Por la persecución política de fuerzas de seguridad, sobre todo, y estatales, sobre todo en Honduras y Nicaragua, con las crisis políticas que hay en este momento, y también un desplazamiento forzado causado por otras razones que todavía no hemos caracterizado, pero que están presentes, que tienen que ver con desastres, ¿verdad? Con megaproyectos, sobre todo en Guatemala y en Honduras, que desplazan poblaciones enteras para efectos de desarrollo, ¿verdad? Por ejemplo, construir presas, tener presencia de minería metálica, y finalmente el cambio climático. En consecuencia, y con esto me voy a quedar, no vemos, y esto lo he dicho creo que por tercera vez, no vemos una luz de esperanza ya, es decir, no vemos que vaya a disminuir la migración de centroamericanos hacia otros países. La mayoría, más del 90%, se dirige a Estados Unidos. Hay búsqueda de otras opciones, por ejemplo, quedarse en México o buscar España o buscar Italia en este momento, pero lo cierto es que la gente va a seguir pasando por México en situación irregular, por lo cual la gran pregunta es cómo desde diversos actores en México, desde los diferentes niveles de gobierno, federal, estatal, municipal, como de otros actores como sociedad civil. De hecho, escucharemos cómo lo ve el IMUMI, ¿verdad? Que trabaja justamente con mujeres inmigrantes. De todos estos actores, cómo se estará abordando este tema de la migración en tránsito por México, pero que también es una migración que llega a quedarse. Ahorita que hablábamos con Adriana, me comentaba de muchos migrantes centroamericanos que se están quedando en el Cerro del 4, ¿verdad? En Guadalajara. Mi mensaje, y lamentablemente no podía haber sido optimista, lamento haber sido pesimista, pero es lo que estamos viendo desde Centroamérica. Entonces cerramos con la gran pregunta, creo yo, de qué estamos haciendo en México con estos connacionales, hermanos que van pasando y que llegan a quedarse en diversas localidades de este país. Muchas gracias.